Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mute y hoy les voy a estar hablando de algo impresionante que ha sucedido en Chile y es que se acaba de alcanzar la tan ansiada inmunidad de rebaño. Igual que algunos países del primer mundo, por ejemplo en su momento como lo alcanzó Israel, y esto podría hablar de que obviamente van a suceder un montón de cosas buenas como que lo obvio, los casos de contagios y de muertes bajen, pero también se está hablando de que esto podría impulsar nuevamente la economía, se podrían abrir un montón de actividades que todavía se quedan cerradas, sin lugar a dudas es algo muy positivo y además es llamativo que haya sido el primer país de toda Latinoamérica en lograrlo, sabiendo obviamente las condiciones económicas, sociales que hay en nuestra región. Y escuchen esto que es realmente lo impresionante, la inmunidad de rebaño, que de todas maneras se sigue analizando si se consiguió o no, pero por lo menos en los números, en lo porcentual sí, se da porque ya hoy 8 de cada 10 chilenos, o sea el 80% está vacunado. Es realmente algo impresionante. Pero antes de analizar una serie de noticias que hablan de este tema, de la inmunidad de rebaño, de que si realmente se está dando o no en Chile, no se olviden de darle like, me gusta si disfrutan el video y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones que es que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia. Como podemos ver acá dice que encima es de un diario mexicano, esto lo he resaltado en otros videos. Es interesante cómo en el mundo, en nuestra región, están hablando de Chile y siempre todo tipo de cosas que son positivas. Por lo menos si hablamos obviamente de la vacunación. Y acá dice, Chile alcanza inmunidad de rebaño ante COVID. 8 de cada 10 están vacunados. Es realmente una locura. Dice, las autoridades felicitaron a la población por alcanzar niveles tan altos de vacunación. Consideran igual la posibilidad de aplicar una tercera dosis, que eso ya lo hemos visto en otros videos. Sin lugar a dudas es algo que podría ser muy beneficioso. Vimos que por ejemplo la vacuna china, que es en general la que se da en Chile, tiene un alto porcentaje, pero sigue estando abajo de algunas otras vacunas de las que más tienen, por ejemplo. Entonces esto serviría para mejorar aún más lo que se ha logrado hasta ahora. Sería realmente súper positivo. Y escuchen, acá explica muy bien esto que es realmente impresionante. Es todo un logro, es algo digno de aplaudir. Dice, en un país con casi 19 millones de habitantes, la población objetivo a vacunar es 15 millones, 200.840 de personas, donde un 86% de la población se ha vacunado con única y primera dosis y un 80% de la población se ha vacunado con dosis única y segunda dosis. O sea que estamos hablando acá de un 80% que se ha vacunado, pero vacunación completa, las dos vacunas, años luz de lo que han logrado otros países de la región, incluso países vecinos. E incluso si hablamos de una sola dosis, estamos hablando de un porcentaje extremadamente alto, un 86%. Realmente, si sacamos de la ecuación, como hemos visto en otros videos, la nueva cepa, la nueva variante, la variante Delta, que es la que está generando estragos, podríamos decir que la pandemia se ha acabado. Realmente, ha llegado a su fin en Chile. Obviamente hay gente que todavía está hospitalizada, hay gente que todavía se va a seguir contagiando, pero también esto se debe a que hay mucha gente que ya venía enferma de antes, hay mucha gente que se va a seguir enfermando porque obviamente no se quieren dar la vacuna, hay gente que es válido de todas maneras, que no deben por qué estar obligados a vacunarse, aunque obviamente esto repercuta después en estos números. Pero repito, si bien no podemos sacar de la ecuación a la variante Delta, si no estuviera, o por lo menos mientras no empiece a tener una circulación mayor, se podría considerar que esto se ha acabado. O sea, es lo que han buscado todos los países, es hacia donde se apunta, y ya tener una inmunidad de rebaño superior a este número significa que esto dentro de muy pocas semanas debería transformarse en algo casi inexistente. Obviamente, esto se va a alterar completamente porque lo estamos viendo en otros países que alcanzaron la inmunidad de rebaño, cuando obviamente empieza a tener una circulación comunitaria la variante Delta, que esto obviamente va a proponer un nuevo desafío. Pero justamente como digamos antes, no quita que este nuevo desafío se pueda igual solucionar con una tercera dosis, lo cual va a ser muy beneficioso y nuevamente va a haber que esperar un tiempo para que ahora se consideren estos porcentajes dentro de la población que no tienen ni una ni dos, sino que encima 3, pero obviamente es un país que va a estar mucho más avanzado y adelantado en esto que en otros pares de la región. Algo también interesante que mencionan en esta noticia es que, a diferencia de otros países, como hemos visto el caso de Argentina, que le está costando conseguir vacunas, Chile se podría transformar en uno de los que más vacunas va a tener del mundo. No solamente también las está empezando a producir en el país, sino que acá dice en la noticia que ya se aprobaron, según las autoridades sanitarias, vacunas que no estaban todavía, como la de Janssen, la de Johnson & Johnson, incluso la rusa Sputnik 5, que es una de las que más se ha dado en Argentina, y que al parecer se van a recibir dosis en los próximos meses. Y uno podría pensar que esto de que se haya acabado, de que realmente se tenga controlado todo el tema de la pandemia parece una exageración, pero escuchemos esto. Según esta nota dice, pandemia controlada en Chile. Como resultado del alto porcentaje de inmunización, después de una grave ola que se extendió de marzo a julio y puso contra las cuerdas al sistema hospitalario, que lo vimos, o sea, estuvo muy complejo con números muy altos de camas ocupadas, la pandemia se ha
replegado hasta niveles no vistos desde abril del 2020. O sea, como prácticamente cuando esto empezó y casi no había casos. O sea, es como que podríamos decir que se acabó, técnicamente. Repito, es importante el tema de la cepa delta, la variante nueva, pero mientras no empiece a tener una repercusión comunitaria, es como que se podría volver a la normalidad, totalmente. Y dice, y el país recupera parcialmente la normalidad tras un largo periodo de restricciones. Y por estas razones también lo hemos visto en otros videos, que es uno de los países que menos cayó en el mundo en lo que se refiere a la economía, comparable con países del primer mundo, pese a que Chile no es un país de los más desarrollados, ni hablar de que dentro de la región fue el que menos cayó y el que primero se recuperó. O sea, datos muy importantes. Y todo esto de la economía tiene una repercusión social, obviamente, que es lo más importante, y tiene también una razón de trasfondo que viene dada por esto, por la pandemia. Entonces, haber tenido una buena gestión no solamente repercute en que haya más gente que no se contagia y más vidas salvadas, sino que también hay una economía más firme que se puede recuperar, que también vimos en otros videos cómo influenció los retiros de las AFP, también influenció las ayudas que brindó el gobierno monetarias, pero eso no quita que la ecuación más importante, que era el tema de la vacunación, fue completada. Incluso miren estos datos, no estamos solamente viendo niveles inferiores a abril del 2020. O sea, no nos olvidemos que para abril del 2020 esto recién empezaba, eran los números más bajos. Sino que además, escuchen, según esta nota, dice que la variación de nuevos casos confirmados de coronavirus en Chile descendió un 14% y un 47%, o sea, casi a la mitad, para la comparación de 7 y 14 días, respectivamente. O sea que entre la última semana y 2 semanas bajó a la mitad. O sea, esto viene descendiendo en caída libre. Es impresionante. Incluso escuchen este dato también, que es muy interesante y es algo sostenido, que eso es lo que importa, que no es algo que, bueno, los últimos 3 días fueron buenos, no, es algo que viene sosteniéndose. Dice, son ya varias las semanas en las que el país se encuentra con una tasa de positividad inferior al 5%, muy baja. Dato que, sostenido por más de 15 días, es tomado en cuenta por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como uno de los criterios epidemiológicos para dar por controlada la pandemia. O sea que, repito, por eso se puede considerar que, según los datos de la OMS, ya han pasado más de 15 días, al parecer, porque estamos hablando de varias semanas y necesitamos solamente 2 semanas, en donde Chile ha tenido una positividad inferior al 5%. Entonces, según el estándar considerado por la OMS, está controlada, se acabó. O sea, Chile le ha ganado a la pandemia, lo cual, si bien va a seguir habiendo algunos casos, va a seguir habiendo muertes, eso no significa que esto pase a ser algo muy menor, que ya no es parte realmente de la preocupación ni política, ni social, ni de la economía de la gente. Vuelvo a recalcar, falta ver qué es lo que va a pasar con la variante Delta, pero a día de hoy, por lo menos va a haber unas cuantas semanas en las que Chile y los chilenos van a tener un descanso realmente merecido y muy positivo en todos los sentidos. Y algo también que es importante destacar es que, si bien esto no es una carrera y no se trata todo el tiempo de una comparación, miren esta nota en donde justamente hablan de lo que ha sucedido en otros países. Y esto es importante, también es positivo darse cuenta cuando a veces las cosas se hacen bien y que esto es obviamente un trabajo en conjunto, pero que un país que no tiene los mismos recursos que otros ha logrado avanzar más rápido que esos otros que tienen más recursos. Y ni hablar de los pares de la región. Miren esta nota que dice qué países están cerca a la inmunidad de rebaño, y podemos ver cómo, incluso, que esta es una nota de, si no me equivoco, Colombia. Para repetir esto que decía al principio, todos los medios internacionales están hablando muy bien de la situación de Chile. Dice que Estados Unidos alcanzó este inicio de semana la vacunación correspondiente a más del 70% para tener la inmunidad de rebaño. Pero acá habla de que en ese mismo tiempo Chile ya había alcanzado el 80%. O sea, Chile superó a Estados Unidos. Es una verdadera locura. Obviamente que, si bien importan los porcentajes, también cuando comparamos un país que relativamente tiene más o menos la población, sí se puede hablar de porcentajes. Pero en el caso de Estados Unidos también es importante entender que es un país que es gigantesco al lado de Chile. Y obviamente por un tema de stock, de producción, que sí hay límites, le iba a costar mucho más a Estados Unidos llegar a un mismo porcentaje que a Chile, que es un país más chico. Si habláramos de un país un poco más grande, como podría ser Argentina, realmente no afectaría mucho el tema de la población. Pero ya si hablamos de países como Brasil, como China, como Estados Unidos, claramente sí, hay una dificultad extra que tiene que ver con que ahí no se puede hablar tanto de porcentajes, porque las fábricas no son porcentuales, no es que se abren más fábricas y listo, no. O sea, hay un límite, hay un embudo que hace que salgan menos vacunas. Pero de todas maneras, eso no quita que sea súper positivo que lo haya logrado antes que Estados Unidos. Y acá habla, por ejemplo, de cómo ha superado a otros países también. Países que capaz tienen, obviamente, poblaciones mayores que Chile o menores que Estados Unidos, pero no importa. Países que hacen en general las cosas bien y que Chile lo superó. Por ejemplo, habla de que Emiratos Árabes Unidos llegó al 65%, Uruguay 63,4%, Qatar 63%, Singapur 61%, o sea, Chile lo superó. Incluso menciona cómo, por ejemplo, otros países de la región están, en este caso, años luz de lo que ha logrado
logrado Chile. O sea, escuchemos los números para también entender esto. Chile está compitiendo en las grandes ligas con los países más grandes del mundo, pero si lo comparamos con la liga en la cual juega, o sea, Sudamérica, Latinoamérica, es muy distinto. En el caso, por ejemplo, según el relevamiento de Bloomberg, que mencionan en esta nota, dice que Colombia está en el 24-2, México en el 22, Brasil 19-8, casi un 20, Argentina y Perú, últimos, 15,9, 16%. Comparémoslo con el 80% de Chile, y por ejemplo Argentina o Perú le falta una eternidad para alcanzar la inmunidad de rebaño. Es una situación que sigue estando descontroladísima, a diferencia de Chile que, según, como veíamos, el estándar de la OMS se acabó. O sea, es tremendo pensar esto. Es muy importante darnos cuenta. Y por eso también hay que valorar todo lo que se ha logrado, por lo menos para la gente de Chile, que entiendan que esto no es algo menor. Que hay muchos países que la siguen pasando extremadamente mal. Y que en Chile se hable de tener un porcentaje inferior al 5% de positividad. Esto es un logro impensado, por lo menos tan rápido, que se esté logrando recién ahora. O sea, hay que entender que Chile ha tenido, y no lo digo yo, lo hemos visto en diversos videos, una de las campañas más exitosas de vacunación a nivel mundial. Esto es algo impresionante, digno de aplaudir. Pero bueno, no todo es color de rosas, y también, para tratar de ser lo más objetivo en este video, vamos a ver también la otra cara de la moneda, que no es una cara tampoco negativa, al contrario, sigue siendo una cara positiva, pero es una cara un poco más realista. Y en esta noticia podemos ver cómo dice: analistas y expertos se muestran cautos. ¿Alcanzó Chile la anhelada inmunidad de rebaño? Y en esta nota, por ejemplo, le preguntaron a algunos expertos. Acá tenemos un virólogo de la Fundación Ciencia y Vida, y dice que en esta nota explicó lo siguiente: se ha alcanzado una suerte de inmunidad de rebaño que protege frente a hospitalizaciones, cuadros graves y muertes, que es lo que más importa. Y eso hace que una enfermedad que es súper importante, que generó estragos, que es algo que alteró la vida de mucha gente, ya teniendo unos porcentajes tan bajos, pasa a ser algo menor, que eso es lo que importa. Pero dice que esto no asegura todavía que se frene la transmisibilidad. Esto es un tema importante. Habla también de que todavía hay gente que está fuera de la vacunación, todavía no se han vacunado, o sea, va a haber todavía casos, esto va a ser un hecho. Después hay otro, un doctor, que dice que es vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, y habla obviamente de la amenaza de las variantes, muy importante. Por ejemplo, dice lo siguiente, les leo textual: a pesar de que hemos tenido excelentes números y que estamos viendo los efectos poblacionales de la vacuna, no podemos bajar la guardia porque podríamos perder todos los avances. Entonces eso hace que obviamente haya que seguir cuidándose, pero también se puede reactivar la economía, se pueden hacer un montón de cosas que antes no se podían. Es un escenario totalmente distinto. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios, los que sean de Chile, qué opinan de todo esto, si realmente creen que esto es algo digno de enorgullecerse, cuál es su opinión, qué opinan también de cómo ha sido la gestión de la vacunación, qué tan rápida, eficiente, y comparándola con todo el mundo, consideran ustedes. Y los que sean de otros países también sería interesante que lo comparen con la situación de Chile, pero obviamente poder hacer un contraste y saber su opinión, poder entender qué es lo que está pasando en el resto de la región. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.